cambiando nosotros y levantándonos como patriarcas y matriarcas. Amén. Bueno. Para meditar, Señor, en tus verdades, que sea tu Espíritu Santo el que tome control, Señor, desde el principio al fin, de todos nosotros, para que esta palabra pueda venir de tu corazón y que sea solamente mi persona el comunicador de tus verdades. Pero el receptor de esas verdades, por favor, darles un aparato digestivo, espiritual, para que puedan digerir apropiadamente y que puedan, Señor, quedarse con entendimiento. Dámelo a mí también, Padre amado, porque lo que he de estar exponiendo me retroalimenta, Señor, y me hace comprender lo que está por delante, que va vinculado también a esta realidad que hoy vamos a presentar de parte tuya. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, quisiera darle el título por lo menos de lo que el Señor quiere que hablemos, y lo he titulado El misterio de las evoluciones espirituales. Voy a hablar más que todo en una parte negativa de las evoluciones, pero quiero resaltar en primer lugar que todos los que estamos aquí, en su mayoría por lo menos, creo que un día anhelamos servir en otro nivel, ¿no es cierto? Ahora, aquí hay un principio de que si nosotros no evolucionamos espiritualmente para llegar a ser ese líder que anhelamos, hombre o mujer, tenemos primero que entender la importancia del servicio, porque hay un gran peligro servir mañana o en el futuro sin haber servido. Es un peligro. Los hombres de Dios que alcanzaron mejores niveles o posiciones espirituales y de liderazgo, que todavía se recuerdan tanto bíblicamente como en la historia, fueron aquellos que antes de llegar a esos niveles estuvieron sirviendo en sus vidas como un proceso de entrenamiento y de equipamiento. Pero no puedo negar también que hay personajes en la Biblia y también en la historia de que no podemos entender cómo, pero que alcanzaron también un nivel, una posición y un liderazgo. Sin embargo, se volvieron peligrosos porque sin haber tenido la escuela que les formara y les hiciera entender cosas, hermano, no tanto teológicas, sino en el interior de su vida, se convirtieron, hermano, en tiranos, en déspotas, en líderes autoritarios que imponían la autoridad y nunca se les reconocía, o porque no se les reconocía era que imponían la autoridad. Ahora, cuando yo miro eso, no cabe duda de que es un peligro servir sin haber servido. Ahora tenemos que entender qué cosas son las que hacen al hombre y a la mujer solo anhelar posición, pero no querer servir para poderlas ganar o evolucionar espiritualmente. Entonces yo veo entonces que cuando uno es siervo, ¿cuántos son siervos de Dios? Usted va a engendrar siervos. El siervo engendra siervos. Porque llega el momento cuando usted ya no va a servir como un equipamiento, como una escuela o para un desarrollo, sino que no podemos negar, hermano, Dios es tan bueno y la gente también, el pueblo del Señor es tan bueno, que muchas veces le sirven a uno, cuando ya uno está en otro nivel. A su pastor, ustedes le sirven a Dios, por supuesto, pero le sirven también a Él. Y entonces eso es parte de lo que Dios concede por haberle servido por mucho tiempo. Y entonces cuando esto vemos nosotros, tenemos que empezar a pensar cuál es realmente el factor que no permite que el hombre o la mujer puedan llegar a entender lo que es primero el servirle al Señor. Usted mira cuando lee las epístolas, por ejemplo, de Pablo. Pablo no se pone
el perito arquitecto de la iglesia, aunque sí era, ni se pone el primer apóstol ni nada por el estilo, sino que él pone siervo de Dios en sus epístolas, por la gracia de Dios. Vemos a Santiago también, siervo de Dios. Y así vamos viendo, vamos analizando los diferentes hombres que llegaron a ser siervos. ¿Sabe por qué le menciono esto? Porque ser siervo es la faceta de servir. Pero ser servido sin usurpar posiciones, sin egos ni idolatría, por supuesto, es llegar a tener la posición o el nivel de ser hombre o mujer de Dios. Los que servimos hoy somos siervos de Dios. Usted es siervo de Dios. ¿No le gustaría que le llamaran hombre de Dios? A poquitos. ¿Mujer de Dios no le gustaría? Ah, mire, las hermanas bien dicen, yo no sé por qué dicen que son más inteligentes, que su coeficiente intelectual está más alto que de los varones, dice. Ah, pero a nosotros Dios nos ha dado la sabiduría. Aleluya, ¿verdad? Y la mujer inteligente compite. Espérese, déjeme terminar. La mujer inteligente compite con el hombre. Por eso necesita la sabiduría. Y a nosotros nos la dio. Ah, no dijeron mucho amén. Solo un amén ronco oí por ahí. Aunque no diga amén, hermana, ¿cuántos aménes roncos hay en esta tarde? Amén. Gracias, Padre bendito. No me dejaron solo. Bueno, pero no es competencia también la cosa. Hermanos, a mí, yo anhelo que me digan hombre de Dios. Yo anhelo con todo mi corazón que me digan hombre de Dios. No por ego, sino porque es un nivel que se alcanza. Y me llama la atención porque si usted hace una revisión en las escrituras, usted no me dejará mentir que no a todos les dijo o se les dijo hombre de Dios, aunque hubieron. La Biblia está llena de siervos y siervas, incluso algunos se les llamaron videntes, profetas, qué sé yo, según lo que ejercían. Pero la mayor palabra que existe en la Biblia en abundancia, con número que sobrepasa, es siervo, sierva, siervo, sierva, siervo, sierva, etcétera. Pero solo a 6 personajes de toda la Biblia les dijeron hombre de Dios. Tremendo, ¿verdad? Porque solo ellos le prestaron atención para, déjeme pensarlo así, para trabajar con el factor que impide que nosotros tengamos una evolución espiritual propia, correcta, y que no existe sustitución ante esa verdad. Basado en eso, voy a empezar a predicar. Primero la introducción de 45 minutos y después predicamos. Déjeme ponerle una base bíblica, Proverbios 4:18. Aquí tenemos una base que nos permite ver lo que es una evolución bíblicamente hablando. Dice, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, dice en aumento hasta que es pleno el día. Esto es interesante, porque cuando el Señor pone lo que desarrolla la luz de la aurora o cómo se desarrolla, no cabe duda, todos sabemos que comienza con una tenue luz, esa luz, valga la redundancia, pero que en el desarrollo que va alcanzando va tomando fuerza y se va instalando de tal manera que llega a ser una luz en todo su esplendor y en todo su poder. Esa es la evolución de la luz de la aurora, tenue, y va desarrollando con fuerza hasta que llega todo el esplendor. Cuando le aplicamos el sentido espiritual, significa también que en la manera o en la medida que se va desarrollando, es decir, de lo tenue al esplendor, su luz es más brillante, es más fuerte, y eso significa que va destruyendo en la evolución, va destruyendo todo lo que es tiniebla. Todo lo que es tiniebla, en su momento muy tenue, pero va agarrando, hermano, más luz, y entonces va iluminando y va destruyendo toda destrucción. Esa es la verdadera evolución del hombre y de la mujer. Evolucionar, pero ir revisando lo que va destruyendo. ¿Me doy a entender?
Entonces, como usted y yo queremos ser hombres y las hermanas quieren ser mujeres de Dios, ay, que hermanas, ustedes sí que de veras creen con todo su corazón. Gloria a Dios. También los hermanos, ¿verdad, hermano? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a revisarnos a nosotros mismos si vamos destruyendo destrucción. Si vamos destruyendo, mejor dicho, tinieblas, perdón. Tenemos que ser nuestros propios supervisores. Yo tengo que ser mi propio supervisor, aunque hay pastores que nos dan, hermano, ese cuidado también, pero usted y yo necesitamos, hermano, a conciencia poder examinar si estamos destruyendo esas tinieblas en nuestra vida. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque de una manera, aparte de las teorías de Darwin y de todos aquellos personajes que hablaron de evoluciones, hermano, que se equivocaron como Darwin, diciendo que nosotros venimos del mono. El mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Pero usted y yo no venimos del mono, venimos de un tronco divino, de un Dios todopoderoso, que es creador de todas las cosas, que es nuestro Padre bendito, aleluya. Y entonces nosotros podemos llegar a alcanzar esa medida, porque ese fue el anhelo de Dios, que todos llegáramos a su imagen. Nos creó a la imagen y semejanza. Claro, el pecado dañó todo eso, pero por eso vino Cristo, para restaurar aquello y que nosotros comenzáramos de nuevo a recuperar lo que hemos perdido, porque eso es lo que Jesús vino a hacer. Ahora, dentro de un principio muy simple, pero dentro del enfoque bíblico, para mí la evolución es esto: el cambio que se produce de un estado a otro en un objeto o sujeto. Es sencillo, pero me llama la atención que es el cambio que se produce de un estado a otro. Entonces, cuando yo veo esto, por ejemplo, me doy cuenta que en la Biblia también se nos enseña de que el hombre pasa de un estado a otro si quiere llegar a ser del estado donde le digan hombre o mujer de Dios. Ahora, déjeme ponerle lo que estoy tratando de explicar de manera, pues, así, tipo más visual, no tanto de letras, sino en esquema. Por ejemplo, quiero hablarle cuál era nuestro primer estado como criaturas caídas. La Biblia le llama a esto el hombre natural. Eso se dice suquicos. Usted era el hombre o mujer suquicos. Y la escritura dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. No las acepta. Porque dice que para él son necedad o son locura, dice otra versión. Y me llama la atención que esta faceta, ¿cuántos estamos en Cristo Jesús? De ahí venimos, de esta faceta. Esa es la faceta del hombre que no es salvo, es la faceta de los no salvos. Y este hombre es dominado por su propio razonamiento, por su lógica, es dominado por su propia naturaleza caída. Entonces, el hombre natural era el hombre suquicos, también la hermana, la mujer natural era la mujer suquicos. Pero como venimos al Señor Jesús, todos pasamos a la siguiente faceta. Y esa faceta se llama el hombre carnal. Ya no es natural, ahora es carnal, y eso se llama sarquicos. Y Romanos capítulo 7, verso 14, Pablo escribe y dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Y Pablo dice: pero yo soy carnal. Claro que Pablo no fue toda su vida carnal, porque tenemos que aplicarle un sentido lógico a esto, que cuando el apóstol Pablo escribe esta epístola, según los estudiosos, de las 14 que se le atribuyen a él, esta fue la sexta que él escribió, en un orden cronológico. Y esta se escribió en el año 56 después de Cristo. Cuando Pablo está diciendo estas cosas, solamente habían pasado 56 años de la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Entonces,
hermanos, 56 años de pasar de lo natural a lo carnal. Pero llega un día que él finaliza esa evolución y él dice que él ya está listo para ser sacrificado como ofrenda de libación. O sea que y incluso él dice, yo ya no sé para mí si es mejor vivir o morir. Porque él ya había pasado a otro nivel. O sea, él no se quedó. En ese momento él está explicando que también pasó por esa faceta. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros estuvimos en la faceta del estado carnal o del estado sarquíco. El problema es si no notamos a cuál siguiente faceta pasamos o a cuál siguiente estado. Porque el siguiente estado se llama atesmo y este es el hombre sensual. Según Pedro capítulo 2:7 menciona esa palabra y habla de conducta sensual y dice que son hombres libertinos. Y usted sabe que cuando la Biblia habla de hombres libertinos no está hablando de sexo, que es masculino o femenino, sino que la palabra hombres lo que está diciendo es humanidad. El término griego no define género sexual o género masculino o femenino, sino que es antrópofos, es una palabra que quiere decir humanidad. Entonces está hablando tanto del hombre y de la mujer. Está diciendo que hay una etapa que es peligrosa y que si la gente no pasa la correcta, que en este caso sería la espiritual, sino que de lo carnal se quedó mucho tiempo retenido en lo carnal y entonces después corre el peligro de pasar al estado de ser hombre o mujer atesmo. Y esa palabra quiere decir sensual, hombre o mujer sensual, y lo que significa que es un hombre que ya está en Cristo o mujer que ya está en Cristo, pero que es todavía, oiga esto, estimulado en este caso a través de los sentidos. Es decir, que es un hombre o mujer que se gratifica a sí mismo a través de los sentidos. No necesariamente sensual, es alguien que sensual va íntimamente ligado a la palabra seducido también, que es de la misma raíz, que quiere decir que el seducido es uno que es desviado por los sentidos y el sensual es uno que se gratifica también a través de los sentidos. Lo que mira, lo que oye, lo que come, lo que toca, etcétera. Un ejemplo de un hombre sensual, a pesar que tenía un llamado y que tenía una comisión muy importante y aún una unción impresionante, fue Sansón. La Biblia dice, en la Biblia de las Américas, en la Biblia de estudio, la de papel, dice que él bajó a un lugar que se llamaba Timnat y vio ahí a una mujer y le dijo a su propio padre, cuando su padre lo exhortó que para él estaba prohibido por ser nazareo de tener contacto con mujeres paganas, filisteas, y entonces él dijo, sí, pero ella me es perfecta para mis ojos. Fíjese qué tremendo, en Biblia de las Américas, en la parte de las notas, ahí dice que el original dice, ella me es perfecta para mis ojos. Entonces él se gratificaba a través de los sentidos. Y ese es un peligro. Esta es la consecuencia de quedarse mucho tiempo retenido en lo carnal. Ahora, el orden es que nosotros de lo carnal saltemos a la faceta del hombre espiritual. Y el hombre espiritual es el hombre neumático o la mujer neumático. Y según Gálatas, dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Interesante, porque dice que solo el hombre espiritual tiene esa capacidad, que si alguno es sorprendido en una falta, lo restaura con un espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo. Lo que quiere decir que no lo juzga, no lo condena, no lo desecha, porque él es espiritual y él se considera a sí mismo.
En cambio, si se pone delante de un carnal y que es un líder carnal y sorprende a alguien en una falta, lo juzga, lo condena y lo desecha, porque es carnal. Le voy a dar un ejemplo hablado, una fotografía hablada de un personaje llamado David. Me llama la atención. El hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, un rey, hermano, de donde viene nuestro Señor Jesucristo, un personaje muy importante en la Biblia, en la historia de la fe de los creyentes, de los guerreros. Me llama la atención que un día llega el profeta Natán. Déjeme pensar en voz alta. Y el profeta Natán le dice: mira, David, esto es mi punto de vista, como David, como yo puedo entender y puedo paralelamente a este pasaje de Hebreos que acabo de citar, poder hacer una comparación de Gálatas capítulo 6. Vosotros que sois espirituales. Un día llega Natán y le dice: mira, rey, tú tienes tremenda sabiduría, tienes años ya en la posición de liderazgo, has juzgado muchos casos, David, ayúdame a juzgar este caso. Y le da la parábola. Vino un viajero de lejos a visitar a su amigo era un hombre rico, poderoso, que tenía ganado, tenía de todo. Pero en vez de ir a tomar de lo que era de él para dárselo al que lo visitaba, fue y tomó lo de su vecino, lo único que tenía, le dice. Era una corderita que se recostaba a su pecho y que comía de su mano. Fue, se la quitó, la mató y se la dio a su amigo y se la comieron. Hermano, interesante, porque el espiritual hace esto. Que Dios me perdone, porque voy a ver a David muy pronto, porque el Señor ya viene. No es que me voy a ir primero, ¿verdad? Sino que el Señor ya viene, aleluya. Y lo invito para que también usted diga: lo voy a ver también, Señor. Pero porque en el arrebatamiento, ¿verdad? David, cuando uno es espiritual, David, cuando oyó eso, mejor dicho, le voy a preguntar: ¿qué haría usted, mejor dicho, si a usted le tocara un caso como esto? Porque David, cuando oyó eso, se indignó, hermanos, y dice: el tal es digno que pague la cordera que se comió, que la pague 4 veces. Interesante. Pero David lo que hubiera hecho era lo siguiente: Dios mío, esto se parece a lo que yo hice. Y como dicen en mi pueblo, my goodness, esto se parece a lo que yo hice. Entonces, si a usted le hubiera pasado eso, y usted es espiritual, ¿verdad que quién dijo eso? Hermana, 100 puntos. Yo le hubiera dicho: no, hay que ser misericordioso, no sean mala gente. Decían un dicho muy antiguo: arrieros somos y en el camino andamos, ¿verdad? Y entonces, no, hay que ser misericordioso. Ese es el espiritual, el que se considera a sí mismo. Pero llegar a ser líderes carnales solo son para juzgar, acusar y condenar. Dios nos libre, hermano. ¿Por qué le menciono esto? Porque es un peligro quedarnos estancados en el estado de la carnalidad. Y el único estado cercano que nos acerca, hermano, tanto a llegar a ser hombres o mujeres de Dios es ese, porque el siguiente es hombre de Dios, hombre teos. No se salta de lo natural a ser un hombre de Dios. No se salta de lo natural o suquicos, como quiere decir, a ser un hombre de Dios. No se salta de lo carnal a ser un hombre de Dios. No se salta de lo atesmo o de lo sensual a ser un hombre de Dios. Tenemos que ser, primero, para llegar a ser hombre o mujer de Dios, ser hombre o mujer espiritual. Entonces, eso es lo que usted y yo tenemos que aprender en esta evolución: identificarnos, supervisarnos a nosotros mismos. Y entonces cuando se llega a ser hombre de Dios,
Entonces se está llegando a lo que ya dijo Dios en Génesis 1:26, que fue la razón de nuestra creación humana. Hagamos al hombre, dice, hágase el hombre en mi imagen, dice esta versión, y conforme a mi semejanza. Ahora, ¿por qué he puesto el número 1 después de la palabra imagen y el número 2 después de la palabra semejanza? Porque quiero hablar de dos cosas, hermano, decir imagen y semejanza. Explicar qué es, que nos digan hombre de Dios y mujer de Dios, hermano. Es un estado, pero no es un título. Porque eso significa, hágase al hombre en mi imagen, es la parte externa o lo externo, y eso es fenotipo. Y conforme a mi semejanza es la parte interno, que es lo genotipo. Es imposible cambiar lo de afuera si no se transforma lo interior. Es imposible cambiar, hermano, la imagen si no se ha cambiado la genética. ¿Me doy a entender? En términos espirituales. Si a mí y a ustedes nos llegan a decir hombre de Dios, de allá arriba te conviccionan, te marcan, Dios hace que haya un reconocimiento, hermano, de la gente, de espíritus inmundos, de ángeles, de que tú eres un hombre de Dios y una mujer de Dios, es porque alcanzaste el fenotipo, que es la imagen de Dios, y alcanzaste el genotipo, que es lo interno, que es la semejanza de Dios. Entonces, ser hombre y mujer de Dios es alcanzar el fenotipo y el genotipo. O el genotipo primero para tener el fenotipo después. Mira el que tiene a la par. ¿Verdad que ya poquito le hace falta para que sea hombre y mujer de Dios? Véalo, por favor, no tenga pena. Tremendo esto. Ahora, me llama la atención esto porque quiero llevarlo. La palabra, voy a decir esto, semejanza, es una palabra que quiere decir, se pronuncia demut. La palabra demut viene de una raíz que significa parecido. Y lo que quiere decir es seguir el ejemplo de. ¿De quién? De Dios. Desear ser parecido a Dios. Llegar a tener la forma de Dios. Tener como ideal a Dios. Tomar el ejemplo, seguir el consejo, querer parecerse, tener la forma, que nuestro modelo sea Dios. Si queremos ser hombre y mujer de Dios. Entonces, esto es importante que lo entendamos porque yo lo quiero llevar a ver el factor que nos puede hacer daño y que no nos permite ni pasar a lo espiritual, mucho menos vamos a pasar a lo teos, que es hombre o mujer de Dios. Yo le decía ayer que de las 17 palabras que le presenté así, que no las he explicado por causa del tiempo, 17 palabras que tienen que ver con la mente o que son mentalidades, vienen 17 estados del alma. Entonces se lo voy a poner también ligeramente, no lo voy a explicar porque son otros 17 mensajes. Entonces, por ejemplo, usted puede ver que hay una alma que se pronuncia Katasuko, que es alma calmada. No es que sea un hermano tranquilo, calmado, sino que es una alma que puede ver que hay necesidad aquí, que hay un terremoto y él todo calmado. Está Aposuco, que es una alma que está desfalleciendo. Está el Exuco, que es una alma que está muerta. Anazuco, y no muerta biológicamente, pero está muerta en sus emociones, en sus sentimientos, en la mente, en su voluntad. Anazuco, alma fría. Sucros, alma tibia y de mala calidad. Suquicos, alma natural. Ahí le faltó una L, que me la comí, pero ahí se la pone usted. Luego está la alma Susucos, que vendría a ser alma unida o con atadura o con vínculo. Oligosucos, alma temerosa, es apocado, no abocado, apocado. Es
Isosuco, alma de igual parecer. Esta alma es peligrosa porque se pone de acuerdo en murmuración, en difamación, y rápido se pone de acuerdo con otro. Luego está el alma de Isuco, que es doble alma o de doble ánimo. Está el alma Azuco, alma de vida Zoe, es decir, alma sin vida Zoe, es mejor dicho, no vida bio, porque una cosa es la vida biológica y otra cosa es la vida Zoe. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan Zoe en abundancia. Entonces este tiene solo vida biológica, pero no tiene una vida Zoe, no tiene una vida espiritual. Está el alma Suquicón, que es alma bajo poder de instinto caído. Está el alma Sarquicos, que ya lo mencionamos, el alma carnal. Ahí me faltan otras 4. Pero le estoy diciendo, como le hablé, que hay 17, para que usted vea que no me los estoy inventando. Ahí están con su número también de referencia. Ahora, expliquemos por qué el factor. Y entonces quiero llevarlo a que nosotros experimentemos también otro punto de vista de una evolución, porque yo sé que casi siempre cuando hablamos de evolución estamos refiriéndonos, hermano, a las cosas buenas que hacemos dentro de la iglesia. Cuando alguien, o el desarrollo normal espiritual dentro de la iglesia. Pero cuando alguien empieza a dejar aquel progreso y comienza, hermano, a menguar y luego se estanca, entonces y luego empieza a hacer cosas que pasadas, a eso nosotros le llamamos involución, ¿verdad? Sin embargo, hay evolución en lo bueno, pero hay evolución también en lo negativo. Lo negativo también puede evolucionar. Entonces tenemos que aprender a discernir de qué evolución estamos hablando. Y esto es lo que quiero platicar para que usted vea que estar en el estado carnal por mucho tiempo es un peligro, porque puede evolucionar lo carnal, no a lo espiritual necesariamente, sino que puede evolucionar a lo carnal en lo negativo. Ahora, déjeme poner bases del peligro de estancarse en cosas que son consideradas de la carne. Por ejemplo, Gálatas 5:19. El apóstol Pablo les escribe a los creyentes, no les está escribiendo a gente inconversa, le está escribiendo a gente creyente, gente de iglesia, y le dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales, mira esta versión, son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales, mire si no había una repetición de mensaje. Pablo, como quien dice, Pablo constantemente le estaba diciendo a la iglesia, a Gálatas, lo mismo de esto. Por eso dice: os advierto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Se los está diciendo a los creyentes y les está diciendo: estos son los problemas que hay dentro de la iglesia. Creyentes que practicaban hechicería, creyentes que todavía practicaban idolatría, creyentes que tenían pleitos, celos, enojos, rivalidades, borracheras, dice, orgías, y eran creyentes. Y lo que quiere decir que estaban estancados. Tenían el evangelio, ya tenían a Cristo, pero no progresaban, estaban. Por eso él les dice: ya se los dije antes. ¿Cuántas veces? Las necesarias. Y lo hacía en tono de una advertencia, no de carácter humano, no de carácter, hermano, carnal, sino que una advertencia, porque Pablo lo hacía en la consideración que ellos podían perder, heredar las cosas del reino de Dios. Ahora me llama la atención que cuando él dice: estas son las obras de la carne, y entonces esa es otra palabra importante que tenemos que definir. ¿Qué entendemos por carne? Típicamente hablando, casi la mayoría cree que hablar de carne es hablar del cuerpo, pero el cuerpo tiene su propia palabra. Y entonces yo se le puedo poner estos ejemplos. Por ejemplo, para hablar de cuerpo se dice soma.
Y la Biblia dice, ustedes, hablando del cuerpo, dice su cuerpo, el soma, es templo y morada del Espíritu Santo. No dice la carne es templo y morada del Espíritu Santo. Luego, para hablar de alma se dice suke. Para hablar de espíritu se dice pneuma. Pero para hablar de carne se dice sarx. No se dice soma. Pero entonces, ¿qué es el sarx? Y este es uno de los estados que acabamos de mencionar del alma. Ahora, déjeme explicarle, según lo que el apóstol Pablo y según las versiones que dice, estas son las obras de la carne. Cuando se habla de obras de la carne, no solamente es la idea de lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo es lo que ya salió a flote, lo que ya se exteriorizó. Pero realmente la obra de la carne se puede entender también que son frutos de la carne, que son malos deseos de la carne, son tendencias de la carne. Por eso usted nota que en diferentes versiones cambia de obra a frutos, a malos deseos, a tendencias, etc. Ahora, quiero decir con esto que en la carne está todo eso: obras del sarx, deseos del sarx, tendencias del sarx y así, malos deseos del sarx. Entonces quiere decir de que es necesario ver por qué el estado de la carne o detenernos y quedar estancados en la carnalidad, digamos, es peligroso, es dañino, hermano, es terrible. Y Dios quiere sacarnos de ahí. Lo más terrible para mí es que cuando hablamos de carne, de cualquier cosa que sea dentro del calificativo de un carnal o de carnalidad, o que es del estado de la carne, cuando alguien entiende que tiene algunos deseos, algunos frutos, algunas intenciones, algunas tendencias de la carne, no puede buscar a nadie que lo libere. Porque no se puede liberar los deseos de la carne, las obras de la carne, los frutos de la carne. Sino que ahí tiene que haber, digámoslo así, una poda. Y cada quien se la tiene que aplicar. Yo no lo puedo podar a usted, porque digamos, si usted quiere que le poden una oreja, yo le quito las dos de una vez. Pero si yo sé cuál es mi oreja mala, entonces yo me tengo que podar lo que está en ese oído malo, pues, por decirlo así. Entonces yo tengo que ser mi propio jardinero para poderme aplicar esa poda. Y solo Dios y yo vamos a saber de qué Dios me está hablando. Para que no haya una exigencia, hermano, que me pongan y me digan, usted quítese esto, y tal vez no sea ese mi problema. Porque si nosotros le preguntamos a alguien, mira, hermano, ¿y usted qué mira de malo de mí? Ay, olvídese, hermano. Le sacan de todo a uno, ¿verdad? Pero cuando uno le pregunta a una mujer, hermano, o a la esposa, ¿verdad? Pues sí, a la esposa. Usted sabe que hay un problema cuando, hay una diferencia, mejor dicho, cuando un hombre se mira en el espejo y cuando una mujer se mira en el espejo. Usted conoce eso, ¿verdad? ¿Sí lo conoce? Cuando una mujer se mira en el espejo, lo primero que mira es lo que no le gusta. Y no sale de ahí, hermano, porque se está batallando con lo que no le gusta. Y ahí está echándose esto, quitándose lo otro, y lo sigue viendo. Pero el hombre no tiene ese problema. Porque el hombre, cuando se mira en un espejo, se mira lo que le gusta. Y entonces dice, wow, este perfil griego que yo tengo. Así. Aunque se mire panzón, hermano, sin ofender a nadie, se autoministra a sí mismo y dice, bueno, esta panza no es en vano, porque sin panza y sin santidad nadie verá al Señor, dice todavía, hermano. Esta nariz, perfil griego, aunque ya la nariz ya es de Mr. Magoo.
Pero él se la mira todavía así bonita, ¿verdad? Bueno, salgámonos de ahí un ratito. Ahora, hacia donde lo llevo, quiero que usted vea conmigo cómo es la evolución de la carne y por qué es un peligro. Entonces, yo veo que la carne evoluciona también. No se queda estática y no es involución, es evolución de la carne. Entonces, esta evolución comienza de la siguiente manera. Primero, como ya leí el pasaje, es obra de la carne, lo mencionado en Gálatas 5:19, que viene como resultado de la vida sin Cristo, del natural que pasa a lo carnal y que en lo carnal tiene que trabajar. Luego, si no trabajó con la obra de la carne, se convierten en costumbre de la carne. Y esas costumbres vienen porque se han vuelto un hábito en la persona. Luego, de la costumbre de la carne se vuelven leyes de la carne. Y significa que si se vuelven leyes de la carne, lo van a obligar, lo van a regir, lo van a gobernar porque ya es una ley. Y si es una ley, la Biblia dice que la ley lleva al pecado. Entonces, ya no es ley de la carne, sino que es pecado de la carne. Y entonces es porque ha desarrollado en esa evolución una energía para pecar. Y por último, y esto es lo peligroso, que de la faceta, digamos, pecado de la carne, entonces se convierte en espíritu inmundo en la carne. Y ahí sí hay que liberar. Entonces, porque si la carne tenía que evolucionar de lo carnal a lo espiritual, pero se estancó, no se podó cosas, al quedarse estancado, entonces la carne evoluciona en su naturaleza, digamos, de la carne, de su estado carnal, y entonces viene a ser, repito, obra de la carne, costumbre de la carne, leyes de la carne, pecado de la carne, y cualquiera que sea lo que más abundó de lo mencionado en Gálatas 5:19, entonces se convierte en espíritu. Lo que era una obra de la carne se convirtió en un espíritu. Ya no es obra de la carne. ¿Me estoy dando a entender? Mencióneme una obra de la carne. ¿Ah? Celos. Entonces ya no. Si evoluciona la obra de la carne llamada celos, en este desarrollo que le estoy presentando, más adelante o al final se convertirá en espíritu de celo. Y ahí sí hay que liberar. Y no es cualquier cosa, hermano. Entonces, basado en esto, quiero explicarle de esas obras de la carne, por lo menos 2 o hasta 3, si Dios me lo permite. Que no solamente la carne evoluciona, sino que también el nombre de la obra, del deseo, del apetito, del fruto, también evoluciona. Como quien dice, una evolución dentro de otra evolución. Esto es interesante lo que la Biblia nos enseña, hermano. Entonces, déjeme explicar la evolución de lo inmoral. Esto dentro de la evolución de la obra de la carne. Y estas son las obras de la carne, dice Pablo. Entonces también lo inmoral es una obra de la carne, pero también lo inmoral tiene su propia evolución. ¿Cuál cree usted que sería lo inmoral? ¿Me puede decir alguien que es inmoral? No tenga pena, dígamelo. ¿Perdón? Robar. ¿Perdón? Eso es lo más típico, ¿verdad? Fíjese qué interesante. Entonces, mire lo que dice la Biblia en la versión que estoy leyendo. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales lo primero que menciona, según esta versión, son inmoralidad. La palabra inmoralidad es la palabra que viene del término inmundo. Y incluso en esta palabra, la palabra que aparece es acatartos, que quiere decir inmoral. Ahora me llama la atención esto, por lo que decía mi hermano, ¿verdad? Otra versión lo que dice es
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Eso no dice la primera versión que yo leí. La primera versión dice, estas son las obras de la carne, y comienza con lo inmoral. Pero la otra dice adulterio y fornicación. Entonces mucha gente piensa en primer lugar que ser un inmoral es ser un fornicario o un adúltero. Pero eso no es, eso es parte de la evolución. Porque mucha gente sin ser fornicario ni adúltero puede ser inmoral. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo juzgamos eso? ¿Cómo salimos de ese estigma? ¿O cómo salimos de esa faceta? ¿O cómo le ayudamos a uno? ¿Le vamos a ayudar porque entendemos lo que es lo inmoral, o le vamos a ayudar porque entendemos lo que es lo fornicario? ¿O vamos a hundir al fornicario y vamos a ayudar a lo que nosotros entendemos que es inmoral? Porque creemos que, decía mi hermana, robar. Y entonces sopesamos robar con fornicar. ¿Qué pesa más en nuestro criterio? Fornicar, pero esta versión y el original no lo puso así, sino que lo que dijo primero, esto, si la carne evoluciona, va a tener sus propias evoluciones cada nombre o cada término que se menciona ahí. Y lo primero que el griego dice, lo que va a pasar al quedarse estancado es que va a comenzar a evolucionar lo que se llama lo inmoral. Y dentro de lo inmoral cabe todo eso. El problema de carácter pues lujurioso, lascivioso, etcétera. Entonces, oiga esto, para llegar al adulterio y a la fornicación tiene que darse la evolución de lo inmoral. Pero con todo respeto, no aquí, pero hay mucha gente que no ha llegado ni al adulterio ni a la fornicación, gracias a Dios, pero es inmoral, puede ser inmoral. Y está en lo mismo. ¿Alguien se llama Juan aquí? Juan, ¿te llamas tú? No, yo dije Juana. Gracias, te salvaste. Porque no es lo mismo Juana que Chana. O Juan que Chon, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo esto? Mire, oiga esto, y usted no sabe para dónde lo llevo. Pero yo sé que Dios nos va a ayudar a todos. Hermano, yo estoy en este negocio también. El hecho de que el Señor me haya dado este mensaje no quiere decir que a mí me salieron alas. Ay, Dios, hermano. Y mírenmelas pues. Yo soy igual que usted. Si nosotros los ministros somos igual que usted. Si usted me pellizca me va a doler. Y si yo estoy en la carne me la voy a desquitar. Y entonces todos estamos en esto. Por eso Pablo dijo, mas yo soy carnal. El perito arquitecto de la iglesia, en el año 56 después de Cristo, hermano, dice, yo soy carnal. Tremendo hombre de Dios, poderoso hombre de Dios. Y él de sí dice. Por eso él entendía y le llevaba el mensaje, hermano, a la iglesia de Gálatas. Y les decía, les advierto, insisto, otra vez les vuelvo a decir, que los que practican estas cosas no van a heredar las cosas del reino de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que las cosas del reino de Dios se van a heredar hasta que estemos allá. Eso va a ser el final de las herencias. Pero aquí tú puedes comenzar a heredar las cosas del reino. Hermano, Dios te puede dar ya, hermano, parte de esa herencia. Es más, yo puedo decir con todo mi corazón que aquí hay gente que lo que tiene ya es parte de las cosas que pertenecen a la herencia del reino de Dios. Es parte, hermano. Ya lo tienes, muchas de esas cosas. Pero Pablo estaba preocupado que no se entendiera eso. Entonces todos estamos en eso. Ahora, mire qué interesante lo que voy a decir.
La inmoralidad evoluciona. Ahora, aquí veo yo un pasaje que me llama la atención y quiero que usted me ayude a interpretarlo. Hebreos 12:16 dice: que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. La otra versión dice: que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. Es el mismo pasaje, pero uno usó fornicario y el otro usó inmoral. ¿Cuántos les gusta estudiar la Biblia? ¿Usted se considera que ha estudiado un poquito la Biblia? No tenga pena, no le voy a hacer ninguna prueba. Dígame usted cuántas veces fornicó Esaú. ¿Podrá citar alguna mujer con la que fornicó? No hay. En esa idea no existe. Pero ¿por qué el Señor le dijo que él era un fornicario? ¿Por qué un intérprete lo llama fornicario? ¿Y por qué otra versión lo llama inmoral? Con todo respeto, hermano, de estos hombres de Dios que dedicaron años, hermano, a hacer investigaciones y se hicieron versiones de la Biblia, pero en cuestión de versiones, hermano, muchas veces hay un peligro. Y entonces yo voy por la que dice inmoral, porque no puedo comprobar yo de que él fue sorprendido en un acto de fornicación a la semejanza que se maneja al día de hoy. Entonces, ¿por qué le dijo eso? Mire quién era Esaú. Una biografía de él así rapidito. Por ejemplo, características inmorales de Esaú. Primero, despreció la primogenitura y la bendición. Dos cosas. No es lo mismo ser un primogénito y tener la bendición. No respetó lo que él era. No respetó lo que venía para él. No respetó la grandeza que estaba establecida para él. Tenía la promesa de Abraham, tenía el ancestro de Abraham y tenía la primogenitura del primogénito. Y cuando faltaba un padre, todo iba a girar alrededor y por el primogénito. Era el que tenía la promesa que todo era de doble porción. Y él la vendió por un plato de lentejas. Y le dijo: hermano, que a mí que me sirve la primogenitura y la bendición si me voy a morir. Tuvo en poco, como que él no tomó en cuenta de lo que Dios había establecido con relación a la ley del primogénito. Hermano, Dios no miente. Lo que Dios te promete, si tú no rompes, hermano, lo que condiciona una promesa, Dios no miente. Que sirva esto para recordarte que si Dios te ha prometido algo hace tantos años, hermano, y no ha llegado, no lo deseches, no lo vayas a cambiar por un plato de primogenitura, porque Dios no miente. Va a llegar esa promesa, llegará y quizás está a la vuelta de la esquina tu promesa. En el nombre de Jesús, créela. Me llama la atención que él dijo: me voy a morir, y no se murió. Ni al siguiente año, ni a los 5 años, ni a los 10, ni a los 20. Pasó muchos años más. Vivió, creo, 40, 60 años, no sé cuánto, y no se murió. Entonces, es aquí que ser inmoral es el que no valora o que se opone a los valores. Ahora, ahí está. Entonces puede ser inmoral uno que no valora lo que ya tiene, lo que le han prometido. Te han dado una familia linda, valórala. Varón, te han dado una esposa linda, valórala.
Hermana, te han dado un varón de él, no puedo ser lindo, ¿verdad? Calidad, pero valóralo. No, pues sí, como hoy las cosas tan terribles, hermano, van a decir el hermano vino raro. Pero tienes un buen esposo, valóralo. Tienes hijos en tu casa, valóralo. Son malcriados, hermano, valóralos. Porque si Dios te ha prometido que va a hacer de ti una familia diferente, lo va a hacer Dios. Valoremos lo que ya tenemos. Hermano, tengo un Nissan Sentra. Se entra el agua, el polvo y todo. Valóralo. Ay, hermano, si yo cuando me acuerdo de los Nissan Sentra, los quiero, fíjate, y los bendigo. Fue mi primer carro cuando ya empecé el ministerio primario. Porque todo lo que pues tuve que dejar para ir al ministerio, cuando me enviaron, hasta mi carro perdí. Porque pues imagínense, el primer servicio de ofrenda se recibieron $2. ¿Cuántos se animan a ir al ministerio? No así como está el hermano Willy, porque todos miran cómo está el hermano Willy, bendecido. Todos quieren, hermano, comenzar el ministerio en la cima. Comencémoslo abajo. Por eso hay que ser siervos. Y entonces, como no teníamos carro, una hermanita que todavía está con nosotros nos regaló un carro, un Nissan, cafecito, el carro. Le estoy hablando de hace 20 y pico de años. Y el carro tenía, imagínense, estoy hablando de hace 23, 24 años. Y el carro tenía 20 años de viejo. ahorita él es una momia, ¿verdad? Pero el carro, me dijo, hermano, ahí está el carro, me dijo. Entonces mi esposa se iba a traer a los hermanos, porque si no, no llegaban a la iglesia. Y su pastor, su servidor, llegaba de tenis, de camiseta y así a ensamblar todo en una van, a sacar cosas, hermanos, de que nos daban en la iglesia, que nos rentaban, que guardáramos todos los instrumentos que teníamos, hermano, todos, un micrófono y 2 parlantes nada más. Pero el asunto es que mi esposa llegaba al fin con las hermanas. Porque mire, hermano, mira qué calidad ese carro. Una de las cosas que a mí me gusta es que era, usted sabe, estoy hablando de un Nissan de hace 40 años. Hermano, era un carro que le cabían como 10 personas. Una manejando y los 9 empujando. Y así llegaba mi esposa. Y llegaban, hermano, y cuando ya llegaban y empujaban el carro y lo dejaban ya enfrente de la iglesia, yo decía amén y amén. O sea, de que ellas se tardaron a saber dónde se les quedó el carro y hasta llegaron, pero con el carro empujado. Así empezamos. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque ahora valoro esa etapa. Porque me ayudó a creer en Dios y a esperar en Dios. Y que cada vez que Dios me da algo mejor, hermano, no dejo de pensar en aquello. Siempre considero los inicios. Y eso me hace ser agradecido para ver que cada día sus misericordias son nuevas, cada día. Pero yo no me olvido de dónde el Señor me sacó. Yo no me olvido, hermano, de cómo Él me ha traído, hermano, de etapa en etapa. Y ahora cuando ya uno puede manejar, hermano, ya un carro, imagínense a esta altura los carros que hay. Hermano, y todos los carros vienen bien equipados. Ay, en aquel día. Hoy usted hasta le habla al carro. Open the door. Y se tira. En aquel día también le hablaba, pero enojado uno. O me arrancas o te quemo. Así le hablábamos a los carros en aquel día. Le sacaba uno todo el hígado. Entonces, le menciono esto porque cuando a uno le dan una promesa y no valora, y no espera el día, y no se llena de paciencia, de fe, sabiendo que Él no te va a fallar,
y decidir un día, yo ya no aguanto, hasta aquí llegó. Eso es ser inmoral. Con todo el temor se lo digo y con todo respeto, hermano. Eso es no valorar. Entonces, es una obra de la carne no valorar. Entonces, mire ahora por definición lo que quiere decir inmoral. Y ahora terminé mi introducción. Y llevo 58 minutos. Es que me dieron un caldo que me ha dado una unción ahorita, hermano, aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, lo inmoral es todo aquello que va en contra de lo moral, se opone o que no está conforme o acorde según las normas, reglas, costumbres y de los buenos valores, y que se aleja de las buenas acciones. Eso es lo inmoral. Está en contra de normas, de reglas, de buenas costumbres, de buenos valores, de buenas acciones. Se opone al orden. Eso es ser inmoral, sin haber cometido actos de lascivia y de lujuria. Ahora mire por su lado lo moral. Está formada por conjunto de valores, de las costumbres buenas, de las creencias y las normas de una persona. Yo lo manejo así. El inmoral en cuestión de valores no tiene freno. Y el moral tiene freno para apreciar todo, para valorar, para tener buenas costumbres, para cuidar sus buenas creencias. Y es un asunto de la mente. Es interesante que la mente no la podemos apartar de esto. Por eso decía ayer que cuando la guerra espiritual ya descendió a la mente, es porque descendió, mejor dicho, del segundo cielos, porque se le dio lugar y entonces se estableció, se convirtió la mente como en un campo de batalla. Pero algo lo permitió para que fuera así. Ahora déjeme ir explicando acerca de esto, porque esto es importante, cómo evoluciona lo inmoral. Lo inmoral es una forma de reaccionar ante situaciones difíciles, de manera que es un asunto del cerebro y como consecuencia de la mente. Esto es importante, porque si Dios lo permite, el domingo vamos a hablar de los vínculos del cuerpo y vamos a hablar qué le quita el derecho digamos, qué puede afectar el derecho que tenemos de recibir una sanidad divina. Porque la Biblia dice, por sus llagas somos sanados. Entonces, ¿por qué no se sana alguna persona? ¿Qué le quitó el derecho de no sanarse? Entonces lo vamos a explicar el domingo, si Dios lo quiere. Pero por eso es que tengo que hablar de lo físico, hablar de lo espiritual y de lo dimensional. Entonces, el cerebro, dije ayer, es la puerta de la mente. Y que las puertas del cerebro son los sentidos. Entonces, cuando se habla de la evolución de lo inmoral, se entiende de que es una forma de reaccionar ante situaciones difíciles, de manera que es un asunto del cerebro y como consecuencia de la mente. Esto es importante. Entonces, ¿cuál es la puerta para que en la mente se establezca un estado primero de inmoral y como consecuencia el alma sea también inmoral? Entonces, mire esta fotografía. No le voy a explicar de esto, solo quiero enseñarle que esa parte amarilla que usted mira ahí se llama corteza cingulada anterior. Así la define. Esa parte amarilla entra por los ojos, digamos, la energía de lo inmoral y toma lugar en esa parte, y de esa parte va a la mente. Entonces siempre el cerebro es la puerta para la mente. Y en esa parte es donde lo inmoral evoluciona. Ahora, para diferenciar entre lo uno y lo otro, esto hay que explicarlo por separado, pero quiero avanzar.
quiero explicarle esto. El que tiene una mente moral, va a ver usted la diferencia de cómo actúa entre el moral y el inmoral. ¿Cuántos tienen mente moral? No, dígalo hermano, con alegría, no con tristeza. ¿Cuántos tienen mente moral? Amén, gloria a Dios. No voy a preguntar de lo inmoral. ¿Para qué? Si ya todos son morales. Entonces la mente de ambos reaccionan de forma diferente ante decisiones difíciles. La mente de un inmoral reacciona distinto a la mente de un santo. Esto es importante, hermano. Cuando miramos esto, mire, por lo menos, quiero llevarlo a esto. Hablar de santos y morales, primero, ahora hablemos de los santos y dejemos, porque no quiero realmente que usted lo vaya a entender. Vino a traer un mensaje de moralidad. Si los musulmanes son más morales que... No se trata de eso, no se trata de religión, se trata de que lo moral sea parte de lo santo que nosotros somos. Entonces, lo primero, miren cómo es un santo, dígase moral. Lo primero para ellos es buscar orden y estructura en sus vidas. Esto está comprobado por estudios. Que una persona moral o una persona santo, lo primero que hace es buscar orden y estructura en sus vidas. Si algo tiene que decidir, lo primero que es, busca si aquello tiene estructura, que tiene un orden, que si no está fuera del orden. Eso es moral. Eso es ser santo. Son más coherentes a la hora de tomar decisiones. Cuando hablamos de que son más coherentes, es decir, primero buscan si tiene un fundamento aquello. Antes de tomar una decisión, buscan las raíces de los valores, de sus principios, de su formación, de su criterio, de la doctrina. Antes de hacer algo, dice, no voy a revisar qué es lo que me han enseñado respecto a eso. Entonces es una persona coherente. Ese es ser un moral, ese es ser un santo. Ahora mire lo contrario del cerebro o de la mente de un inmoral. Muestra mayor tolerancia a lo práctico, a lo común, permite más, a lo más ambiguo y se adapta más fácil a circunstancias inesperadas. Los inmorales o inmundos tienen significativamente mayor actividad en su mente relacionada con el manejo del conflicto, y para ellos es más fácil cambiar de lo santo a lo inmundo, de lo conservador a lo liberal, de lo piadoso a lo impío. Son más analíticos. Hermanos, ¿y sabe por qué es importante este tema? Porque estamos en medio de un tiempo bien peligroso. No es que yo estoy predicando política, pero tengo que poner el ejemplo. Entre los republicanos y los demócratas, juzgue usted quién tendrá mentalidad moral y quién tendrá mentalidad inmoral. Ese es el tiempo. Los santos, en cambio, mire, piadosos o morales, ¿cuántos santos hay acá? Son menos flexibles y se niegan a cambiar los principios, los hábitos buenos, aunque exista gran presión a su alrededor para influenciarlos con un cambio que vaya en contra de los valores, de lo moral. Y dicen, no puede ser. Aunque tenga la presión de la mayoría que le está exigiendo cambiar, ellos siguen creyendo en lo que deben de mantenerse, porque fue dicho de la boca del Señor, porque el Señor lo estableció así, porque el Señor lo dijo así, porque el Señor dijo, esto será para ti si permaneces, y estas cosas te seguirán donde quiera que tú vayas. Si decides obedecerme, serás bendito al salir, bendito al entrar, bendito al levantarte, bendito al acostarte, serás bendito en tu casa, serás bendito en el campo, serás bendito todo lo que toques, el vientre de tu fruto será bendito, porque no cambias. ¿Sabe una cosa? A muchos no les cuesta
defender eso. Aunque no entiendan el poder de la apologética, aunque no entiendan lo que significa, hermano, la enseñanza apologética, que es la defensa de la fe, que todo creyente debería tener, aunque no entienda eso, hermano, pero tiene una mente radical. Los radicales del último tiempo, radicales verdaderos. Persevera en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo aprendiste. Ten cuidado de ti mismo, dice Pablo a Timoteo, y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y salvarás a los que te escuchan. Radicales, santos, piadosos. Su mente es diferente. ¿Sabe cómo le dicen a esos? Chapados a la antigua. Chapeados a la antigua. Ah, no, le dicen, lo que pasa es que tú ya estás viejito. Por eso tu forma de pensar es así. ¿Cómo que le vas a pedir permiso a Dios? Si puedes decidirlo en un momento. Pero el radical dice, no, voy a consultarlo con mi padre. A ver si él quiere que haga esto, que me mueva o que vaya por aquí. Qué lindo, ¿verdad? Aunque esté bajo la presión de mucha gente. La mente del moral es diferente a la mente de un inmoral. Los santos, piadosos y morales, mire esto, son leales e inquebrantables. Y son menos flexibles ante lo inmoral. Se vuelven al orden y a la estructura, a los principios y a los valores. En cambio, los inmorales, inmundos o impíos son liberales y no tienen personalidad, ni defienden sus ideas, ni sus principios. No las defienden. Esta es la evolución dentro de lo carnal, solo de lo inmoral. ¿Cuánto tiempo me prestas más, amado? Hermanos, con todo respeto y con libertad, además de que somos compañeros de las milicias y tú me has honrado y te lo agradezco, quiero reconocer tu autoridad de esta casa y me sujeto. Si tú me dices ya, hermano, yo ya. Ok. Ay. Porque esto que viene, que Dios nos ayude y nos agarre confesado, pero no le vaya a ser así. La evolución del celo carnal. Este es un tema que apenas este año el Señor me lo regaló, me abrió el panorama. Yo había hablado de estas cosas así por muchos años, pero hoy me permitió acercarle la lupa. Ahora, esto evoluciona también. Todo lo que está en Gálatas 5:19 en adelante evoluciona. Entonces, primero dice, se lo vuelvo a poner, lo presenta en la última letra, palabra que he puesto. Y manifiestas son las obras de la carne. Hoy la otra versión ya dice adulterio, pero ya le expliqué que no es así. Dice, después de pleitos, celos. Pero número 5:14 nunca dijo obras de la carne, sino que número 5:14 dice, y un espíritu de celo viene sobre él y tiene celos de su mujer, habiéndose ella contaminado, o si viene un espíritu de celo sobre él y tiene celo de su mujer, no habiendo ella se contaminado. O sea que puede venir un espíritu de celo porque tiene la razón él o ella, como puede venir un espíritu de celo en él o ella sin razón. Es decir, tengo razón para tener celo. Aunque tenga la razón, no debe de permitir que llegue a ser espíritu. Entonces, yo veo en la vida práctica que hay 4 gestores del celo. Uno de ellos puede surgir de vivir una real infidelidad de alguien al quien le había dado toda su confianza.
Una. Pero también puede venir, es decir, en la idea de que aquella persona no le ha sido infiel, sin embargo hay un celo en una de los dos, puede venir porque se originó cuando una persona ha sido infiel y teme le suceda lo mismo. O sea, tengo celo, no yo, eso lo estoy pensando en voz alta. Como por decir, tengo celo por lo que hice. Tengo celo que haga lo que yo hice. Puede venir por la suma de las dos cosas anteriores, del punto 1 y 2, y puede venir por el trauma del celo que vivió con algún padre. Viene de una casa donde le tocó estar en medio de una batalla, porque había un conflicto entre papá y mamá por una falta que se cometió, y entonces el celo fue la batalla de todos los días. Entonces creció en ese ámbito. Ahora, el asunto es que el celo evoluciona. Y quiero presentárselo. Primero es celo de la carne. Celo, deseo o apetito de la carne, según Gálatas 5:19. Si eso no se corta, ese celo, apetito u obra de la carne se convierte en celos amargos, según Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos, dice ahí. Si no se corta eso, vienen a ser celos pecaminosos, según también Santiago 3:16. Ahí habla de confusión y toda cosa mala dentro del contexto del celo. Si no se corta eso, el celo se convierte en celos sabiduría diabólica. Santiago 3:15. Esta sabiduría no viene de lo alto. Si no se corta los celos, sabiduría diabólica se convierte en espíritu de celo, según Números 5:14. Y el espíritu de celo lo que va a hacer es que lo cataloguen o lo diagnostiquen en esta sociedad con problemas de celopatía, según Proverbios 6:34. Creo que tengo el texto por aquí. Proverbios 6:34 dice, déjenme ver si tengo ese pasaje. Dice, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho, aunque le des muchos presentes. Qué tremendo, ¿verdad? Dando a entender que después aquel la quiere comprar, la quiere agradar o viceversa, y no acepta, porque ya está en la última faceta de esa evolución. Ahora, vemos cómo toda obra de la carne tiende a llegar a la faceta espíritu de celo. Ya ahora es un espíritu. Entonces, ahí le pongo de nuevo Gálatas 5:19. Y me llama la atención porque esta versión dice, con lo cual alentamos las actividades demoníacas. Eso que usted mira ahí no se lo puse yo, eso está en la versión que estoy presentando. Después de que ha citado todas las obras de la carne, dice, con lo cual alentamos las actividades demoníacas, y eso deja ver que todas las obras de la carne, cualquiera que usted leyó del versículo 19, es comida para los espíritus inmundos. Van a llegar a buscar eso ahí. Proverbios 27:4 dice, cruel es el furor e inundación, la ira, pero ¿quién se mantendrá ante los celos? Es una batalla, es una guerra, es un problema. Ahora, hermanos, cuando uno habla de este tema, primeramente tenemos que saber que la diferencia entre celo natural. Todos tuvimos en alguna etapa, es más, en la niñez tenemos un celo natural.
Ya cuando crecemos y sigue siendo natural, lo sentimos por razón de que se nos ha encomendado, tenemos una responsabilidad de cuidado de algo o de alguien, entonces hay un celo natural. Pero hay un celo también divino, un celo de Dios. Cuando sentimos celo por lo santo, por el orden, por las cosas que no le dan gloria a Dios, muy aparte. Pero entonces mire la evolución en sí del celo. Le presenté cómo evoluciona, pero ahora veámoslo dentro de lo que ya es considerado que hace el espíritu de celo, y que si va ante un profesional de la salud mental, digámoslo así, le da una terminología: celopatía o celópata. Y entonces eso tiene una evolución. Veamos qué es lo que afecta. Cuando una persona ya está batallando entre el espíritu y el diagnóstico que le dieron, es porque su mente ya comenzó a ser afectada. Esto es importante, hermano. Otra vez el punto con la mente. Eso significa que al ser afectada la mente pueden estar tres partes de la mente: la dianoia, el nous o el cheder. Llamémoslo consciente, subconsciente y hasta el inconsciente. Y desde ahí ejerce influencia en el comportamiento hasta crear un desorden total de la personalidad. Ahí comenzó en su mente a crearse ese desorden. Luego, si esto no se llega a sanar, la siguiente faceta de la evolución del celo es que se inician las ideas delirantes. Vienen los delirios. Eso significa que es progresivo y con el paso del tiempo se vuelve más fuerte. Y va a aumentar, y va a aumentar. Tercer paso, vienen las etapas de las imaginaciones. Y eso significa que sufre de etapas en las que la persona puede visualizar, imaginar a su pareja en infidelidad. En su mente batalla. Y lo mira en su mente, no lo está viendo con sus ojos, lo está viendo en su imaginación aquello. Y recrea imágenes que no existieron. Luego vienen comportamientos fuera de control. Oigan esto, esos comportamientos pueden ser que, aunque no se tengan pruebas sobre la infidelidad, los celos siguen surgiendo a través de ciertas emociones y acciones, tengan sentido o no. Y muchas veces hasta dice: yo tengo las pruebas en mi mano. Otras veces dice: a mí me lo reveló el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo se metía, yo no te he dicho nada. Mi corazoncito no me lo engaña. Vive Dios que aquí lo siento. Y tal vez él está casado con un buen hombre o una buena mujer. ¿Aló? Híjole, no hay aménes ahora. Ay, Señor, ayúdame. Si esto no se para, se inician las agresiones. Las actitudes son violentas contra el ser a los que van dirigidos sus celos. Ya hay agresión, no solo verbal, sino que física. Ya hay amenazas. Y por último, se inicia el control. Ya busca en el teléfono, busca olores en la ropa, si huele a mujer, o la mujer si huele a hombre. Es terrible. Nosotros hemos intervenido en muchos casos que, por respeto no digo hasta dónde llega la persona que está celosa a hacer, buscando pruebas. En ese proceso, en las imaginaciones, hermano, ya hasta surgen cosas que nunca se han dicho, que nunca han pasado. Y hasta hay señalamientos. Sí, acuérdate que tú lo dijiste. Y el otro: pero yo no te dije nada. Y el que está siendo bombardeado inconscientemente, o hombre o mujer, se va sometiendo a la otra persona inconscientemente, o por tratar de apaciguar, se somete. Pierde personalidad, deja de ser él o ella. Porque el otro empezó a tomar control.
Sé de todo. Sé de todo. Aquí está la clave de mi teléfono, busca. Amén, está bien que busque. Pero viene de repente, ¿y quién es esa? ¿Verdad que con esta es? Y ella era ella misma o él mismo hace 40 años. Y se le olvidó cómo era, ¿ah? Con razón le dice. Con razón me dejas, me has engañado por esta mujer chula. Pero ha de ser una cualquiera. Ella misma era, hermano, hace 40 años. O él, ¿verdad? Le dice a ella lo mismo. Con razón me traicionaste. Si es tremendo hombre ese hombre guapísimo. Pero es un perverso, maleducado, ni de hablar de esa. Y él mismo era, hermano. Hace 100 años. Es terrible. La persona pierde hasta fluir en el tiempo cronológico, porque su vida es agitada. Tengo que llegar temprano. Es que si me tardo ahorita, hermano, y un ratito que se tardó, y allá estaban esperándolo. Ya no vino. Y cuando la mira, no crea que, mi amor, ya veniste. La mira ya en manifestación. Ay, que es terrible, hermano. Trabajar esta área es de suma importancia. Ya voy a terminar. Hoy sí me asustó, fíjese. Y miren, lo que más me llamó la atención que fueron los hombres los que gritaron hoy no. Guaybicos, ¿por qué? Entonces, esta es una evolución solo del celo. Cuando esa persona ya está en esa situación, y si va a buscar ayuda, los indicadores, me hace esto, me controla así, mire lo otro, me obliga a esto y a esto otro, entonces le dicen esto, ya está en el nivel de la celopatía. Entonces ya le dicen a la otra persona, ahora no solo hay que tratar a él o a ella directamente, sino que hay que tratarlo a usted también, porque le pusieron un receptor de temor a él o a ella. El otro o la otra que quedó con intimidación, un receptor de intimidación. Hermano, tenemos que romper con eso en el nombre de Jesús. Y finalizo hoy sí no me grite, por favor. Se divorcia de la realidad antes que se divorcie de la pareja. El ser tripartito de la persona es absorbido por la amargura. Seguirá construyendo más suposiciones y confusiones. Hay un constante decaimiento emocional en la persona. Se crea fortaleza mental que detendrá el crecimiento espiritual y experimenta ciclos depresivos que puede llevar a vicios y adicciones. Rápido, envenena el sistema nervioso. Eso se llama efecto neurotóxico. Afecta el sistema nervioso. También afecta el sistema cardiovascular y eso se llama cardiotóxico. Afecta su corazón. Afecta el sistema sanguíneo, hemotóxico. Inflama el sistema sanguíneo. Mire todo lo que causa físicamente hablando. El celo. No es cualquier cosa, hermano. Y un espíritu detrás trabajando, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús. Hay que desarraigarlo, hermano. Tenemos que vivir en la cultura del honor, creer, recuperar de nuevo la confianza. Es una virtud maravillosa. Es como que ahí sí, como que a uno le abrieron la puerta de una jaula y te dejaron crecer las alas y vuelas libre, pero no para hacer el mal, sino que, hermano, para empezar a disfrutar la vida,
porque el celo la estaba destruyendo. El triple efecto del celo en la persona es que corre riesgos de caer en actos inmorales, o incluso caen hasta en pornografía para tratar de ver qué posibles cosas hizo. Pensamientos de impureza, depresión, instintos de homicidios, amenazas, deseos de suicidio y toda clase de males almáticos. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y termino con esto. Sea el hombre o sea la mujer, la persona celosa gradualmente va perdiendo la inteligencia. Destruye los porcentajes de inteligencia que tiene. Su razón analítica no tiene fundamento, no tiene razón, no tiene valores. Aunque digan, no, pero es que yo tengo razón por esto, pero no tiene razón permitir que se evolucione ese celo, porque destruye la vida personal y los que lo rodean. Amén. Y le debo la evolución de la amargura para otro día. Póngase de pie porque es difícil terminar un tema como esto, hermanos. Porque yo no puedo hacer llamado, de veras, se lo digo con todo mi corazón, no puedo hacer un llamado. No se trata de evidenciar a nada ni a nadie. Pero como estamos examinándonos cada uno, si nos hemos estancado en el estado de la carne, donde se mencionan todos esos tipos de obras, por lo menos ver los peligros de que se puede dentro de la obra de la carne correr el riesgo de que evolucione la carne y que evolucione cada una de ellas por separado. Las 16 cosas y cosas semejantes, dijo Pablo, todas, cada una. Dentro de la evolución de la carne hay otras, macroevoluciones y microevoluciones. Y pues el propósito del reino de las tinieblas es destruir la obra que Dios maravillosamente ha venido haciendo o impedir que las promesas lleguen. Y lo puedo decir con convicción, porque Pablo dijo que estas cosas no permiten que heredemos el reino de Dios. Imagínense qué tremendo peligro en el que estamos. Solamente quiero decir lo siguiente: si Dios le habló, no necesariamente o específicamente por los dos casos que mencioné de evoluciones, porque falta la amargura y otras cosas más, pero si usted quiere pedirle al Señor que lo ayude, que le revele, que su Espíritu Santo sea el que lo dirija para tener la verdadera evolución, ya usted ya salió de lo natural, llegó a lo carnal, quizás pasó ya lo espiritual, ya le falta poquito para llegar a la faceta de que le digan hombre de Dios y mujer de Dios. Necesitamos ayuda, necesitamos que el Señor nos guíe. Pero si alguien está batallando con algo de la carne, o pensaba que ya no había otro siguiente paso, cualquiera que sea, pleitos en la casa, disensiones, vicios, amargura, dile a Dios que te ayude, porque si es obra de la carne, no te pueda nadie liberar. No hay liberación para eso, sino que hay una determinación muy propia de entregar esa área, entregarla. A mí me llama la atención que Dios, como creador, dice la Biblia, oiga esto, para entender la poda, que es lo que hay que hacer hoy. La Biblia dice que Dios formó
un jardín. No dice que Dios lo creó. Le llamó el huerto. Oiga esto, Dios formó. Cuando se habla de formar, lleva la idea de una acción personal y manual. O sea que Dios mismo con su mano no lo creó el jardín, lo formó, acción personal y manual. Y Él dijo: aquí van a estar las flores de esta clase, aquí van a estar los árboles con estos frutos, aquí van a estar las plantas solamente de adorno. Y así le dio una estructura, le dio un orden. Pero Dios formó y puso al hombre de jardinero para que lo cuidara. Y si Él miraba que una planta necesitaba energía, digamos, o nutrientes biológicos, porque esa rama estaba seca, ya no producía y le estaba robando a las otras partes que producían frutos o flores, puso al hombre como jardinero para que podara lo que Dios había formado con sus propias manos. La poda es, y puede cortarse, puede podarse toda obra de la carne, porque resulta que el jardinero eres tú, de lo que Dios formó originalmente en tu vida. Entonces Dios lo que quiere es que tú mismo podes, para que no permitas la evolución de lo malo en tu vida. Y eso solo se hace cuando tú entregas esas áreas, cualquiera que sea. Si Dios le ha hablado y usted quiere pasar al frente y me permita orar, yo lo invito en el nombre del Señor. Sin saber, sin que yo diga que pasen los de este problema, sino todos nosotros necesitamos ver si hay algo que separar de nuestra vida. La Biblia dice, incluso dentro de las cosas que evolucionan en la amargura, dice: sea quitada de vosotros toda amargura. Oh, Dios no lo va a quitar, no, porque si es solamente obra, tú te lo tienes que quitar. Ahora, si llega a ser espíritu de amargura, sí hay que echarlo fuera, que se quite todo enojo, toda ira, todo gritos, toda maledicencia, que quiere decir cuando tenemos actitudes para estar maldiciendo a otros por nuestro enojo. No te quedes ahí, hermano. Dios te espera en una etapa espiritual, lo que viene glorioso para tu vida. Llegando tú al estado espiritual, vas a ayudar a mucha gente, porque el espiritual, cuando mira que alguien ha caído o sufre, lo auxilia, lo ayuda, no lo condena, porque se considera a sí mismo y llega a decir un día: las batallas que tiene él son fuertes, o ella fueron difíciles, porque pasó por ahí, por esa etapa, y ayuda y considera. Aquí hay gente, hermano, que puede estar viviendo tormentos en una misma casa por cosas que han pasado, y Dios te quiere devolver esa bendición, esa felicidad, ese momento de paz, pero tienes que podar algo. Quizás la falta de perdón no te permite volver a aquellos mejores momentos o etapas del principio. Permita que regresen. ¿Quieres podar la amargura, el enojo, el celo? Perdona. Porque si tú eres espiritual, considérate a ti mismo, dice el Señor. Oh Dios, auxílianos. Ayuda, Padre. Oh Dios, tu palabra es verdad. Señor, que tu Espíritu Santo redarguya en nuestras vidas. Que no sea, Señor, de hombres este momento de ministración, que sea del Espíritu. Oh Rababay, ¿de dónde viene tu enojo? ¿De dónde viene tu ira?
temores? ¿Qué te las provocaron? ¿Qué vistes? ¿Qué oíste? ¿Qué experimentaste? Oh, el punto es: no te quedes estancado en esa etapa. No te quedes, hermano. En el nombre de Jesús, pasa al siguiente nivel. Dile: Señor, ahí ayúdame, auxíliame, Padre. Si tú extiendes tu mano, Señora, si tú extiendes tu mano y me sacas de esto, quizás sea tu muladar, quizás es como el pozo donde has caído, oh, como el lodo cenagoso donde te has estancado, donde en medio de todo tú no quieres ser así, y Dios lo sabe, pero era necesario este momento para reconocer y pedirle al Señor: entrega, hermano, hermana, entrega esa área de tu vida. Olvídate quién está a tu lado, entrégala. ¿Cómo hago, hermano Mario? Renuncia a eso, deséchalo, júzgalo como algo horroroso, como algo que hiere, como algo que sangra, oh, como que fuera una contaminación, como un pus. Sácalo de ti, estírpalo, aunque te duela por un momento. Apriétalo, pólalo, te dice el Señor. Oh, este es el tiempo de la poda, para que venga el tiempo de la canción. Y donde no podías dar frutos, donde no podía darse el renuevo, ahí vendrá el renuevo de tu vida. Ahí echarás las flores. Ahí habrán botones de lo que serán unos frutos del Espíritu. Y catarrababai, y ramai, y catalamasocotoba. Recibe en el nombre de Jesús. Vamos, así es. Sácalo, deséchalo, aborrécelo, porque no te embellece eso, no te adorna eso. Al contrario, ha afectado tu imagen delante de Dios, delante de los ángeles, delante de las huestes espirituales. Afecta tu personalidad, afecta el ambiente de tu hogar, puede llegar a afectar tu propia economía. ¡Oh! Que se corte la amargura, que se corte el celo. Si es un espíritu, lo echamos fuera. Toma autoridad en el nombre de Jesús. Espíritu de celo, te reprendo y te ordeno: fuera, fuera. Ahí donde esté escondido en tu vientre, fuera. Espíritu de amargura, espíritu de ira, espíritu de contienda, de divisiones en los hogares. Libre, así es, libre. Este es tu momento, hermano. Este es tu momento, y volverán los deseos de servir. Lo harás con gozo, con alegría, para el Señor, por su bondad, por su amor. En el nombre de Jesús. Yo quisiera pedir a los hermanos que están autorizados a ministrar y a las mujeres
que me ayuden a orar por ellos y por ellas. Dios quiere romper con eso. Esta es una tarde maravillosa donde el Señor te ha de devolver la victoria. Que se restaure tu vida, que puedas dormir, levantarte con alegría todas las mañanas y disfrutar lo que Dios te ha dado. Cuando tú seas libre de tu corazón y por tu boca saldrán bendiciones, fluirán bendiciones. Ya no saldrán aquellos gritos, ya no saldrán aquellas acusaciones, ya no saldrán aquellas palabras vanas. Ya no saldrán de tu boca palabras llenas de enojo, sino que saldrán bendiciones. Vas a bendecir lo que Dios te ha dado y que el enemigo ha querido estorbar para que tú no lo veas y te ha querido amargar y arruinar a través de todas estas cosas. Vas a recuperar quién eres. En el nombre de Jesús, vamos. Vamos. Si tiene que perdonar, perdone. Si tiene que pedir perdón, pídalo. Y Rabasocotomai Catalaba y Ramamamama. Quizás te toque pedir: Señor, dame otra oportunidad para demostrar que estoy arrepentido. Dame otra oportunidad. Oh, permíteme recuperar en este año del renuevo. En el nombre de Jesús. Así es, vamos. Reciba, entrega eso. Dile: me despojo, lo corto, lo saco de mi mente, lo saco de mi mente. Ya no estará en mi corazón. Nunca más volveré a hablar de esto. Voy a creer nuevamente en ti, en las promesas. En el nombre de Jesús. Y recibe la bendición. Recibe la bendición. Ahí está el Señor. Recibe la sanidad de tu alma, recibe la sanidad de tu cuerpo, recibe ahora en el nombre de Jesús. Vuelve a confiar, vuelve a confiar, vuelve a confiar, vuelve a creer, vuelve a creer. Vuelve a confiar, te lo mereces. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. La palabra ha sido certera a nuestra vida. Levante sus manos al Señor y dígale: hay poder en el nombre de Cristo. Con todo su corazón, dígale: Señor, restauramos las murallas. Restauramos las murallas en nuestra casa, en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Vamos, dígale: hay poder en el nombre de Cristo.
Abra su boca. en el nombre. Esta es una tarde de bendición. Hay poder en el nombre. Nombre de Cristo. Oh, sí, hay poder en el nombre. De Cristo. Vamos, dígalo otra vez. Hay poder, hay poder. Hay poder En el nombre. de Cristo. Hay poder Poder en el nombre. Una vez más, y de ahí rompemos las cadenas. Hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. ¡Rompe! Y rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas. Ahora, fuera, fuera. Cadenas que nos estaban atando. Ahora se van en el nombre de Jesús. Son rotas. Cadenas. Cadenas son rotas. Cadenas de enfermedad. Cadenas de amargura. Cadenas de pobreza. Cadenas que amarraban nuestra alma. Rompe cadenas, rompe En el nombre de Jesús. rompe cadenas. Hay poder en el nombre de Cristo. Poder En el nombre. en el nombre. Vamos, dígalo, dígalo al mencionar el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Solo las voces de todos. Hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Vamos, eso es, iglesia. Hay poder. Hay poder. Esta es una tarde de libertad. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Dígalo, dígalo, dígalo. Hay poder. Hay poder en el nombre. Una última vez y decimos todos: rompe cadenas. Hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Rompe cadenas. Y rompe cadenas, 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 rompe Padre, ahí donde habían cadenas, ahora ponemos libertad, Señor. Donde habían amarguras, ponemos alegrías. Llenamos con tu bendición el corazón de cada uno de mis hermanos. Que esta palabra apostólica que ha venido, Señor, a descubrir todo aquello que el enemigo quería poner, toda planta que mi Padre no había sembrado, la palabra apostólica ha servido para desarraigar esa palabra, esa siembra que el enemigo no había sembrado en mi corazón y en el corazón de tu pueblo. Gracias en el nombre poderoso de Jesús por tu misericordia. Recibe toda la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén, amén, aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre.
Dele un abrazo a su hermano, a su hermana. No se le olvide, si usted todavía puede venir mañana, enhorabuena.